Nuevamente les saluda el hermano Alexander Castellanos desde la República de El Salvador, la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot. Estamos estudiando sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero dar una aclaración de que faltan muchas lecciones sobre este tema. Apenas estamos estudiando la parte que corresponde al juicio y lo inconsecuente que fueron en el juicio que le dieron a él. Pero falta la parte cuando es sepultado, la parte cuando es resucitado y la parte cuando la iglesia es establecida. Esto llevará también mucho tiempo, gracias a nuestro Dios. El tema que ahora voy a comenzar es ¿qué veredicto emitirá usted? Y fíjense bien que van a ser dos partes en que vamos a ver este veredicto. O sea, vamos a ver un examen más detenido de los juicios a los cuales fue sometido nuestro Señor Jesús. Los que hemos sido salvos por la sangre de Jesús, miramos la cruz con emociones encontradas. Nos causa mucha tristeza su sufrimiento, pero a la vez nos produce alegría nuestra salvación. Esa es una realidad muy clara. En el siglo I, cuando el ciudadano medio miraba una cruz, no veía más que agonía e ignominia. O sea, cuando digo ignominia, es deshonor, es descrédito de quien ha perdido el respeto de los demás a causa de una acción indigna o vergonzosa. Y así era como veían a nuestro Señor en el primer siglo. Y yo voy a al menos darle 3 citas bíblicas que claramente hablan de esta situación. Vámonos a 1 Corintios capítulo 1, el verso 18. Dice acá, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Si vamos también a Gálatas capítulo 3 y el versículo 13, dice ahí de esta manera, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y vámonos a Hebreos capítulo 12 y el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo quiero decirles que una de las dificultades más grandes que enfrentaban los primeros evangelistas consistía en superar el profundamente arraigado prejuicio contra la idea de que alguien había muerto en una cruz romana. Podía ser el Salvador. Pablo escribió acerca de esta dificultad. Noten en 1 Corintios capítulo 1, verso 23. Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Yo quiero decir lo siguiente, y ya lo he dicho en algunas clases anteriores.
y yo no quiero que me tomen a mal lo que voy a expresar. Pero en el mundo religioso, aún dentro de la Iglesia de Cristo, nos gusta mucho usar como identidad el símbolo de la cruz de Cristo. Pero si usted le ha puesto cuidado a estas tres citas y otras más que por razón de tiempo no las damos, el símbolo de la cruz en el primer siglo era un símbolo que no causaba ninguna alegría. Era un símbolo realmente muy cruento, era un símbolo un tanto nefasto, podemos decir. Yo una vez, como siervo de Dios que soy, tenía la intención de andar aquí en mi pecho, si es posible, una gran cruz. Pero conforme he ido estudiando la palabra de Dios, he ido comprendiendo que realmente este símbolo era algo que era de temor en el primer siglo, porque morir en la cruz era de las peores muertes que se podían dar en aquel tiempo. Uno que era llevado a la muerte de cruz era porque era de los peores criminales. Ven, yo no me opongo a ningún hermano o hermana que tenga una cadena con el símbolo de la cruz. No estoy en esa situación de extremista ni fanática, pero al menos yo he entendido que por mi parte no lo haré, porque era algo que realmente fue duro, ese símbolo, y sobre todo fue duro para nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que Jesús murió como un criminal convicto todavía constituye una barrera para la fe de algunos. Aquellos que se oponen al cristianismo señalan el hecho de que tanto judíos como romanos sentenciaron a Jesús a muerte e insisten en que es ridículo creer que alguien, y este alguien me refiero a Cristo Jesús, que fue condenado tanto por la dirigencia religiosa como por la dirigencia política de su tiempo, pudiera ser el Salvador del mundo. ¿Cómo es posible esto? Si murió en la cruz, en lo peor. Bueno, para responder a estas objeciones, nosotros necesitamos tener un claro entendimiento de lo que ocurrió durante los juicios de los cuales o a los cuales fue sometido el Señor Jesucristo. Yo voy a estar usando varios textos de los evangelios: Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22, Juan capítulo 18. Hay muchos textos que se refieren a este mensaje que estoy dando. Otro aspecto a considerar al responder a estas objeciones consiste en explicar por qué era preciso que Jesús muriera para hacer realidad la salvación. Esto lo vamos a tratar brevemente o ampliamente en posteriores lecciones, hermanos. Entonces nosotros necesitamos entender cómo llegó a ser posible que un hombre inocente fuera condenado a muerte. Por eso el mensaje es: ¿qué veredicto emitirá usted? En esta lección nos vamos a centrar en aspectos específicos de los juicios romanos y judíos a los cuales fue sometido Jesús. Examinaremos motivaciones de los que enjuiciaron al Señor,
por lo menos quiero decirles tres motivaciones. Primero haremos referencia a los procedimientos ilegales. Luego veremos que en lugar de probar que él no es hijo de Dios, estos juicios de hecho prueban que sí lo es. Y en tercer lugar, antes que esta lección termine, haremos aplicación al presente. Jesús todavía está sometido a juicio en el corazón de muchos. Pero esto lo vamos a ver en la segunda parte, o sea, el próximo día del Señor, si el Señor nos lo permite. En primer lugar, puede que Él esté sometido a juicio en su corazón ahora mismo. En segundo lugar, puede que usted no haya decidido todavía qué es lo que cree acerca de Él. Y en tercer lugar, a usted se le va a desafiar a emitir su veredicto personal. Y hago varias interrogantes al respecto. ¿Fue él culpable o inocente? ¿Fue él un criminal o el Cristo? ¿Fue él infractor de la ley o señor de la vida? Estas son interrogantes que yo le hago a usted. Con esta introducción que les he presentado, vamos a ver esta primera parte. Y esta primera parte es que Jesús fue sometido a juicio en el siglo I. Predomina el juicio del Sanedrín. Y entonces comencemos con el juicio, y oiga usted la palabra juicio entre comillas. Comencemos con el juicio ante el Sanedrín. Los dirigentes judíos no buscaban justicia, era lo que menos les interesaba, sino que ellos buscaban justificación para una decisión que habían tomado semanas atrás. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 47 específicamente. El Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Entonces, hay un hombre famoso, jurista estadounidense, que dijo y estimó que el trato recibido por Jesús de parte de los judíos es un asesinato perpetrado bajo el pretexto de una sentencia legal. Y esto se sigue dando en nuestra nación y en muchas naciones del mundo. Se fabrican sentencias que no son legales. Bueno, tiene que estar claro, aún por los que solamente tengamos un conocimiento superficial de los procedimientos legales, que el juicio, otra vez les digo, juicio entre comillas, ese juicio judío al cual fue sometido Jesús fue una farsa. Fue una farsa. Y usted en el mensaje que estoy presentando lo va a entender mejor. Mateo puso al descubierto los prejuicios de Caifás y sus seguidores. Él dice, por ejemplo,
en el capítulo 26, versos 59 y 60, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. La ley de Moisés era clara. La ley de Moisés estipulaba claramente lo relacionado en el pecado de dar falso testimonio. Leamos en el Éxodo capítulo 20 y el verso 16. Note lo que dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pero si vamos a Deuteronomio, en Deuteronomio se da una definición todavía más completa. Y vamos a leer desde los versos 15 hasta el 21. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Era bien clara esta situación de los falsos testigos o de los testigos que se tenían que usar para hacer una acusación. No era de que simplemente se tenía que inventar, tenía que ser probada aquella situación. También es manifiesta la falta de honradez del Sanedrín por la forma como llevaron a Cristo delante de Pilato. Ellos pensaron de la acusación religiosa de blasfemia a la acusación política de insurrección, que dicho sea de paso, Barrabás sí estaba preso porque había dirigido una insurrección y estaba acusado también de homicidio. ¿Ve? Además, en el juicio judío no se habían presentado pruebas relacionadas con las acusaciones formuladas delante de Pilato. Durante el juicio romano, que lo vamos a analizar más adelante, hermanos, la conducta del concilio no fue nada consecuente. No fue nada consecuente, no fue nada justa. Y voy a decir por lo menos 3 de esas razones. Primero, condenaron a Jesús por blasfemia y luego, de hecho, negaron que Jehová fuera el rey de ellos. Una idea que era una blasfemia totalmente. En segundo lugar, acusaron a Jesús de ser la clase de persona que provocaba disturbios. Cuando lo vemos a él provocando disturbios, usted lea los 4 evangelios y nunca va a encontrar eso. ¿Ve? Y luego ellos mismos instigaron a un disturbio al fin de ejercer presión sobre Pilato. Ellos mismos animaron a la multitud a esos disturbios.
Entonces, lo que querían era ganarse a las autoridades, ganarse a Pilato. Y en tercer lugar, dijeron que Jesús no debía ser liberado porque era culpable de traición. Y luego exigieron que se liberara a un hombre que sí era culpable de traición. Entonces, vemos al menos estas tres razones, hay muchas más, en que la conducta del concilio no fue nada consecuente. No fue nada consecuente. Yo le digo a usted, hermano y hermana, entienda usted que el problema no residía en el sistema legal judío. La falta estaba en el corazón de los que estaban administrando la ley aquel fatídico viernes. Es como cuando nuestra nación viola la Constitución, los funcionarios nuestros violan la Constitución. Ustedes saben bien que tenemos ya 2 meses de no tener magistrados. La Constitución es clara, la Constitución dice que debemos tener magistrados, pero los hombres que están en función se portan como niños, ¿ve? Se portan a sus caprichos. Entonces, la falta estaba en el corazón de los que estaban administrando la ley aquel fatídico viernes. Se habla de que el sistema legal judío ha sido reconocido como uno de los más humanitarios del mundo. Hay que entender esta situación, hermanos. Es como el Código Romano. Se habla de que los que estudian la profesión de abogacía o del derecho, su base está en el Código Romano por lo muy bien formuladas que están las leyes en el Código Romano. ¿Ve? La vida pues de un israelita se consideraba tan valiosa que habían de tomarse todas las precauciones legales con el fin de proteger esa vida, por más atroz que fuera la acusación. En el siglo II, las tradiciones orales relacionadas con los procedimientos legales judíos fueron puestas por escrito, hermanos, en un volumen llamado la Mishnah. La Mishnah. Y la Mishnah y la Gemara, más adelante vamos a hacer más comentarios acerca de la Mishnah, componen el Talmud, que todavía regula las actividades judías hoy en día. Ahora, yo no estoy hablando de sustituir estas regulaciones por la palabra de Dios. Estoy diciendo que todavía regulan las actividades judías hoy en día. ¿Ve? No estoy diciendo de qué es lo que tiene que prevalecer. Lo que para nosotros prevalece como cristianos es la ley en Cristo Jesús. Pero existen algunas dudas acerca de cuáles regulaciones estaban en vigor cuando el Señor Jesús fue enjuiciado. Pero muchos creen que en ese tiempo, entre las salvaguardas legales que se presentaron, se incluían por lo menos varias de ellas. Y yo voy a hacer mención a 5 de ellas. Voy a hacer mención a 5 de ellas. La primera es que los casos importantes debían verse solamente de día. El Mishnah, Sanedrín 4.1, lo dice. Esto era con el fin de evitar que la fatiga nublara el juicio. Y esto es lógico. Imagínense estar en un juicio desde las 8 de la mañana
se llega a 12, 1 de la tarde, hay un receso, se va a almorzar y luego se sigue en este juicio a las 2 de la tarde, se llega a las 6, 7 de la noche y ya las mentes están cansadas. Entonces pueden emitir un juicio a la ligera. Entonces, los casos importantes debían verse solamente de día. Era una ley de la Misná. En cambio, el Señor fue juzgado de noche. En segundo lugar, los jueces debían de tratar diligentemente de encontrar una manera de liberar al acusado. O sea, eso era lo que la Misná les decía, que su función no era la de condenar, sino su función era de buscar la liberación, ¿ve? En lugar de estar buscando una manera de hallarlo culpable. Era otra ley de la Misná. En tercer lugar, una votación unánime en un caso importante anulaba la condena. También lo decía la Misná. Es decir, que una votación unánime podía ser indicio de la acción de una turba y no de la decisión de un cuerpo de hombres razonables. Y esto fue lo que pasó. Ustedes ya han oído sobre varias lecciones acerca del juicio que le hicieron al Señor. ¿Quién predominó más? ¿Pilato? No. ¿El sumo sacerdote? No. ¿O los sumos sacerdotes? No. Predominó más la turba. La turba fue la que predominó. Violadores del Misná. En cuarto lugar, el concilio no debía hallar culpable a un hombre y luego sentenciarlo el mismo día. El Misná lo decía. Debían ir a casa a pensar en el veredicto al cual ellos tenían que llegar. Tenían que irse todos a casa y meditar en el juicio que habían estado desarrollando y pensando durante todo el día y razonar. ¿Estamos en lo justo? ¿Estamos de acuerdo a nuestra ley del Misná? Pero no lo hicieron. Emitieron un juicio de inmediato. Y en quinto lugar, el sumo sacerdote que presidía no debía expresar su opinión en relación con el caso, debido a que su influencia era tan grande que esto podía influir en los miembros más jóvenes del Misná. ¿Ve? Es decir, como quien dice, un político tan joven, vamos a poner el ejemplo de nuestra asamblea de 84 diputados y llega unos 10, 15 jóvenes que se están iniciando. Entonces ellos tienen que aprender. Entonces, debido a ello, no debía expresar su opinión el sumo sacerdote en relación con el caso, debido a que su influencia como un viejo ya de experiencia influenciara a los miembros más jóvenes. Entonces, cuando he presentado estas 5 situaciones, en el juicio, otra vez, entre comillas, juicio, en el juicio judío al cual fue sometido Jesús, se violentaron todos los preceptos fundamentales. Poco les importó. Si alguien, y yo puedo decir esto con toda libertad, si alguien debería ser juzgado en aquel día,
del juicio de nuestro Señor era comenzando desde Pilato hasta todos los miembros del Sanedrín, incluyendo a esa multitud judía. ¿Ve? Porque ellos sabían la ley que decía el Misná. Entonces, en este juicio judío al cual fue sometido Jesús, se violentaron todos los anteriores preceptos fundamentales. Primero, fue enjuiciado y hallado culpable de noche. Esto es claro. Los jueces no estaban interesados en probar que él era inocente, sino solamente en hallarlo culpable. Jueces corruptos, como siempre los ha habido lamentablemente. En tercer lugar, aparentemente el voto del concilio contra Jesús fue unánime. ¿Y qué es lo que puedo decir al respecto? Que Lucas indicó más adelante que un miembro del concilio, José de Arimatea, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Tal vez José no estuvo presente cuando se llevó a cabo este hecho. Entonces, vemos pues que esta situación que fue totalmente injusta. Esta lista que tenemos acá es precisamente los juicios a los cuales fue sometido el Señor Jesús. Luego tenemos otra cosa, que el veredicto y la sentencia fueron dictados la misma noche. No esperaron. ¿Por qué? Porque el interés de ellos era matarlo. Y por último, el sumo sacerdote fue el primero en emitir su veredicto y luego instó al resto de los miembros a confirmarlo. O sea, el sumo sacerdote tomó la función de un instigador, tomó la función de uno que simplemente odia, de uno que quiere que se cumpla el deseo tan odioso que tiene sobre una persona, y en el sentido de que no haya nada de justicia. Yo estaré contento, como quien dice, cuando yo pueda realmente ver que Jesús ha sido condenado. Entonces, si se aceptan como fidedignos los relatos neotestamentarios en los que se narra el juicio judío al cual fue sometido Jesús, han sido cuestionados por algunos que insisten en que ningún tribunal judío, hubiera actuado de manera tan impía. Estos que así protestan deben de ignorar los muchos errores judiciales deliberados que manchan la historia de la humanidad. Errores, hermanos, que fueron cometidos incluso por tribunales religiosos. Creo que los autores de los evangelios, hermanos, fueron inspirados por Dios y que ellos, por lo tanto, consignaron la verdad y nada más que la verdad. Esto lo tenemos que entender claramente. Entonces, si se aceptan como fidedignos los relatos bíblicos del juicio judío al cual fue sometido Jesús, no hay duda en cuanto a si cometieron ilegalidades. Hay quienes prefieren hablar de irregularidades, pero ilegalidades parece un término mucho más preciso. Entonces solo faltaría saber cuántas. Hay quienes opinan
que se cometieron por lo menos 27 ilegalidades. Imagínense. Por lo menos se cometieron 27 ilegalidades. Y esto lo han hecho hermanos que han investigado y que tienen que ver con el derecho y que tienen que ver con las leyes que estaban dentro de la Misná y dentro de las leyes mismas romanas. Entonces, además de las que se mencionaron, se podrían añadir otras a la lista. Bueno, es probable que la lista podría extenderse. Por ejemplo, según el Misná, nadie debía actuar como juez de un caso donde también fuera testigo. Lo dice el Sanedrín 5.4. Sin embargo, los miembros del Sanedrín fueron tanto testigos como jueces de la supuesta blasfemia de Jesús. Y esto lo tenemos claramente, nos lo dice Lucas capítulo 22, versículo 71. Termino pues con esta primera parte diciendo lo siguiente, hermanos. Que el juicio se convocó indebidamente en la casa del sumo sacerdote. No se debía convocar, según el Misná, en la casa del sumo sacerdote. El juicio se llevó a cabo un día de fiesta. También, según la Misná, no se podía convocar o hacer un juicio el día de fiesta. En tercer lugar, para condenar a Jesús, dieron como motivo que él había blasfemado, pero su aseveración no cumplía con los criterios legales judíos de blasfemia. ¿Por qué digo esto? Porque para dar una salvaguarda legal, los rabinos habían formulado una definición restringida de la palabra. Según estipulaba la ley, la blasfemia se refería a maldecir a Dios. Miren lo que dice en Levítico capítulo 24. Levítico capítulo 24, vamos a leer los versos, específicamente los versos 15 y 16. Permítame, hermano. Levítico 24, versos 15 y 16. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre que muera. Imagínense que hasta tenía libertad el gentil, pues el no judío, a tirarle piedras al que blasfemare el nombre de Jehová. Entonces, vemos claramente pues que, según los rabinos, el blasfemador era culpable únicamente si pronunciaba el nombre de Dios de un modo distinto, o sea, lo que se conocía como la blasfemia. Reiterando, hermanos, lo dicho, el problema no residía en el sistema legal judío, sino en los que eran responsables de la administración de él. Es lo mismo que hace poco, en una de las respuestas que daba, es que no nos pueden restringir a nosotros por derecho constitucional a la libertad de culto, a menos que nuestro culto cause desorden, por supuesto, porque habla del orden público. ¿Ve? Entonces, hermanos, reiterando lo dicho, el problema no residía en el sistema legal judío, sino en los que eran responsables de la administración de él. No fue que a Jesús lo enjuiciaron y luego lo hallaron culpable los judíos.
Más bien, hermanos, quiero que quede bien grabada esta situación. Fue primero que hallaron culpable a Jesús y después lo enjuiciaron. ¿Cuándo es que se ha visto esto? Nunca, ¿verdad? Nunca, ni aun cuando la sentencia que recaiga sobre el enjuiciado no sea la que se espera, pero primero es enjuiciado, primero es vencido en juicio. Esta es la situación. Entonces, cualquier lectura no parcializada que se haga en los evangelios del juicio judío al cual fue sometido Jesús ante el concilio debe dar como resultado un veredicto de inocente. Esa es la realidad. El Señor Jesús, hasta el momento que expiró y que dijo consumado es, fue inocente. No había pecado en él. Y después nosotros lo leemos claramente, en el cual no hubo ningún pecado. Esta es la palabra que el Señor nos presenta. Yo les he presentado ahorita el aspecto del análisis de las autoridades romanas y de las autoridades judías especialmente. Pero después voy a presentarle a usted una parte muy importante, donde Jesús fue sometido a juicio y sigue siendo sometido a juicio en el siglo XXI. Por eso el mensaje que le estoy presentando es: ¿qué veredicto emitirá usted? Yo hago siempre la invitación a todas las personas que oyen el mensaje de Dios: no sea usted culpable de un juicio injusto hacia nuestro Señor. ¿En qué sentido? En el sentido de no hacer su voluntad. ¿Ve? Por eso la palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estáis cargados y afligidos, y yo os haré descansar. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios bendiga su palabra. Si usted quiere obedecer, póngase en contacto con nosotros y le vamos a ayudar a encontrar a la Iglesia de Cristo más cercana en cualquier lugar donde usted se encuentre. El Señor nos bendiga.